Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? La situación política del país, una semana que concluye con hechos lamentables como el asesinato del diputado Serra, Robert Serra, con una marcha que iba a realizar la Mesa de la Unidad Democrática que es postergada, aunque sin fecha, y con un país que continúa en su dinámica, una crisis económica profunda, una crisis social con gran cantidad de personas que han decidido buscar horizontes más allá de nuestra frontera. Para hablar de estos temas nos acompaña Liliana Hernández. Liliana Hernández continúa en Un Nuevo Tiempo, es secretaria política de esta organización, la recordarán como una excelente parlamentaria en su oportunidad. Muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos. Gracias por esa introducción. ¿Cómo estás viendo el país? Lamentablemente yo Sí, lo se de... mencionaba lo de Robert Serra, un país insensible, un país donde la violencia se le desbordó a todas las fuerzas políticas, donde se ven cosas que hace 20 años eran impensables. Tú sabes que una de las cosas, lamentando la muerte de Robert Serra, un chamo parlamentario que de verdad uno puede tener diferencias en la visión del país desde el punto de vista doctrinario, pero en lo personal era una persona muy jovial en el trato y con el que tú podías conversar. Robert era una cosa distinta cuando uno hablaba con él personalmente, era un muchacho, un chamo muy agradable y sobre todo, bueno, defendía lo que él creía, lo que él consideraba que debía hacer, lo hacía con fuerza y a mí me llama la atención que era de esos parlamentarios que tú siempre veías en su sesión, intervenía, de hecho intervino en la última sesión del día martes por un crédito adicional. Lamentamos mucho de verdad lo que pasó con él, creo que esos hechos de violencia nunca se han visto en Venezuela, hay que hacer una reflexión de qué está pasando en la sociedad venezolana. Yo no voy a caer si es sicariato o no sicariato, si viene de China, Colombia, de dónde viene. Lo que sí es cierto es que hay una crisis en el país, que no solamente es económica, sino también moral, que nosotros tenemos que ver cómo nos replanteamos esta sociedad entre todos y cómo bajamos estos niveles de violencia, donde ahora no es que el sicario te pegue un tiro, sino que cómo hago para atentar, para destruir totalmente tu integridad. Es un odio que no es normal y que nunca ha existido en Venezuela. Un odio que no es normal, que trasciende más allá de la muerte, un odio que se manifiesta en la vida, porque era impensable también hace 20 años que pudiera morir una persona de una tendencia política y saliera una figura de esa tendencia, como Diosdado Cabello, en este caso en particular, a decirle, guárdense sus condolencias, a mí no me interesa su hipocresía. O sea, no hay ni la posibilidad de sentarse a tomar un café. Mira, en ese caso yo creo que la condolencia no se la guarda a nadie porque la condolencia es un sentimiento. Y yo no sé si será que el capitán Cabello sabe guardar sentimientos. Creo que no le enseñan en la Fuerza Armada. De repente él sabe. Pero uno no guarda el sentimiento. La condolencia es natural. Eso surge cuando tú ves una noticia que te parece horrible, injusta, como es liquidar la vida de un tipo tan joven. En el caso de Diosdado lo vimos además el martes en la asamblea. Un tipo que se sienta, aquí estoy, pues bueno, tú sabes cómo es la cosa, que aquí no van ni para el TCJ ni van para el CNE, porque lo digo yo, el capitán Cabello. El problema es cuando tú tienes un tipo que todavía no se quitó el uniforme militar, de capitán del ejército, y está en un escenario civil donde, ¿qué es la asamblea? O sea, la asamblea es la construcción del diálogo, del consenso, de las negociaciones. La negociación no es mala. La negociación es buena siempre y cuando sean por los intereses del colectivo. Lo que no pueden ser intereses individuales. Entonces, ¿qué buscas tú ahí? Un CNE que se nombrara con unos 10 nombres, que todos estuviéramos de acuerdo, pero que no fueran como pasó con el TSJ, que los que terminan designando, cuando tú les buscas el currículum, todos están altamente vinculados al partido de gobierno. No solamente por esa vía, sino porque unos son hasta funcionarios de la Asamblea, ojo, lo cual no les quita ningún mérito, pero que están muy vinculados a diputados del partido de gobierno. Entonces, ¿qué se busca ahí? Consensos, construcción de acuerdos. El país pide a gritos acuerdos para lo económico, para el problema social, para el problema de seguridad y ahora para el problema político, porque lo que sí es importante en Venezuela reconocer es que en todas las encuestas nos dicen que la gente visualiza como salida de la crisis la vía electoral, y eso es importante. Pero cuando la clase política, por las razones que sea y en la dimensión que sea, porque evidentemente no todo el mundo comulga con ciertas posturas, tiene una posición de esta, se pone de espaldas a la gente y eso conduce a que en un determinado momento la olla de presión pudiera destaparse, pudiera hacer ebullición a niveles incontrolables. La olla de presión que explota con más conflicto y que es muy peligrosa, por eso no puede ser incentivada de ningún lado. O sea, y aquí es un llamado a la gente que le gustan los esquemas radicales, ni de un lado ni de otro, pero cuando esas ollas de presión con altísimo contenido de crisis social y económica explotan, no seleccionan hacia dónde y contra quién van.
es una explosión y siempre se ha visto así. No es explosión social que tú digas, no, es que va contra fulano. Puede que alguien capitalice después, como ocurrió con Chávez con lo que pasó el 27 y el 28 aquí en Venezuela. Pero lo posterior, pero en el momento nadie estaba capitalizando, se estaba generando una explosión en la gente que en ese momento estaba focalizada, pero bueno, por X o por Fa se nacionalizó esa protesta. Ahorita tú sientes que hay un malestar en la gente en todos los sectores y eso es una cosa que ellos tienen que cuidar. El no conseguir pañales, Eutirox, medicinas para la atención. Yo digo Eutirox porque si alguien sabe, por favor, que me llame, que es lo que yo tomo. Liliana HS 2013 sí, por favor, me avisan dónde hay, estamos todos como locos los que todos tomamos. Cuando tú ves ese tipo de cosas, no le está pasando a un sector del país, nada más nos está pasando a todos. Nos están revendiendo productos a todos. Y el gobierno no está actuando con relación a eso. Da dolor ver que tú estés importando todo y no produzcas nada hecho en Venezuela. O sea, es injusto que nosotros los venezolanos tengamos 2 años, que no se nos olvide, señores, este bochinche de la harina pan tiene más de 2 años. Y el gobierno tiene 2 años sin buscar una solución real. Pero lo más triste es, si el problema del gobierno es con la harina pan, porque que lo que le toca surtir es el 50% del mercado, el otro 50% está en empresas que ya cayeron en manos del Estado. Entonces, ¿por qué no hay? O sea, ¿por qué no hay, te cuesta conseguir café si la empresa está en manos del Estado? ¿Por qué el aceite de la gordita Vianita no aparece? Si eso está en manos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a uno? Que tienes un Estado voraz que todo lo toma, todo lo toma, todo lo toma y todo lo destruye. Y lo que estamos viviendo hoy en día es consecuencia de esa destrucción, producto de la incapacidad y la corrupción. Ahora, quiero aprovechar el ejemplo de la situación de inseguridad para conversar acerca de en qué país estamos. No hay distinción. Franceschi, un alcalde de Acción Democrática, es asesinado de manera brutal hace unos meses también con armas blancas. Robert Serra, diputado del oficialismo del PSUV, una de sus banderas, incluso de sus figuras jóvenes, es asesinado de la forma cruenta en que ocurrió. Estamos hablando de figuras políticas de tendencias distintas. Pero no solamente es la figura política. La semana pasada vemos como el gerente de Provemed en Caurimare lo asesinan llegando a su trabajo y deja una niña de apenas 2 o 3 años. Cuando no hay distinción... El capellán de la Armada. El capellán de la Armada. Cuando no hay distinción, cuando no hay freno y cuando no hay reacción ni poder, ni capacidad de control por parte de las instituciones, esto que es anarquía. La gente va a llegar a un momento en que va a decir, yo me tomo la justicia por mis manos. Es que este ciclo de violencia, tú vas a recordarlo. ¿Tú te acuerdas aquella vez cuando estábamos ante el referéndum revocatorio? Que aquí llegaron y empezaron a crearse, a armar los círculos bolivarianos para la defensa de la revolución. Yo recuerdo que en esa época llegaron a Caracas 1000 motos, nunca se me olvidará ese número, que fue una importación que hubo que se fue distribuyendo entre la gente de los círculos. Y de hecho, cuando tú ibas a los sitios en esa campaña, te llegaban las motos, te daban vuelta y vuelta y vuelta, venían todos armados, echaban tiros al aire, bueno, y en unos momentos sí hubo algunos incidentes. Yo siempre digo que ese momento fue un quiebre en Venezuela. No porque no hubiese malandraje antes, ni armas, todo eso existía. Pero llegó un momento que tú empezaste a tener dentro de la acción política la fuerza, no de la razón ni de los votos, sino la fuerza física y la fuerza del arma, como un factor en el desarrollo de cualquier estrategia. ¿Y cómo se sale de ese círculo? Ese círculo que fue creciendo, yo no estoy diciendo que ellos sean los responsables, digo que en el punto político hoy hubo un quiebre, unido a que hay un caldo de cultivo porque siempre ha habido inseguridad, no a estos niveles, pero lo hay. Y cuando tú me referías a los dos polos de los dos dirigentes, uno a eso tiene que acompañar los que mueren todos los días, los que van todos los fines de semana a la morgue. Respuestas de repente de un ministro que te dice que la mayoría de los que matan son malandros. Mi problema no es si es malandro o no es malandro, es un ser humano que fue asesinado. Y si es un malandro, ¿dónde está la política social del Estado? Que a mí me dijo Hugo Rafael Chávez en el año 2000 que si él veía un chamo en la calle, él se quitaba el nombre, por fin se murió siendo Hugo Chávez y los chamos siguen en la calle. Que en la casona se le iban a dar para que los chamos estudiaran en la casona. Y total que nada de eso ocurrió. Entonces, tenemos un problema que atacar, que está abajo, que es educativo, que es social, que además tiene que ver con ese ánimo de competitividad sana que tiene que haber entre los chamos de superación, de avanzar, de mejorar, porque todo eso lo hemos vivido mermando. Es como que a veces uno cree que esa frase que se decía de Giordani, que la comentaba Alameda, y que también la dijo en un momento doctor Rodríguez, es que nos interesa que sigan siendo pobres para poder tener control. Y entonces tú no das como esperanza, y países donde no hay esperanza, porque la esperanza no es solamente el chamo que tuvo la posibilidad de irse,
La esperanza la está perdiendo un chamo ahí también, que ve que no tiene posibilidad de desarrollarse. Esa pérdida de esperanza genera frustraciones, niveles de violencia, que de una u otra forma van alimentando ese caldo que está ahí. Pues. Ahora, Liliana, tú ves que el gobierno nunca es culpable de nada. Estamos inmersos en una tremenda... Eso era antes, pues la encuesta ahora dice que sí es culpable. Pero él no lo dice. O No, sea, lo dice la encuesta. Lo puede decir la gente. Hasta las del gobierno. Pero el gobierno nunca dice, yo soy culpable. No. Se presenta una situación, y voy a poner otro ejemplo, de Clorox, que dada el ambiente económico, la realidad de cómo se maneja el dinero en el país, me tengo que ir. Y la respuesta del gobierno no es, oye, ¿qué pasó? Vamos a sentarnos, ¿cómo te ayudo? Sino, yo me agarro eso porque tú formas parte de una guerra económica. En definitiva, el problema está allí agudizado. Entonces, no se ve salida. ¿Cómo se puede salir? Porque uno ve también en algunos sectores de la oposición, quizás desde el punto de vista de buena fe, pero come flor, esto es una salida electoral. Y tienen 16 años diciendo, no, esto es una salida electoral, y te tratan de convencer de que en estas elecciones sí, y llegan a estas elecciones y pierden. Entonces no perdiste, no porque no tuviste conexión con la sociedad, sino porque me robaste los votos, porque no sé qué cosa, pero en la próxima elección sí. Y así va, y va, y va, pensando que la gente no reacciona, que la gente no se va del país, que la gente no se frustra. ¿Cómo se sale de este círculo vicioso? Yo soy una convencida que la salida electoral, así me digan come flor, el punto es que tienes que preparar el camino para lo electoral. Mira, las elecciones del 2012 y 2013 para mí fueron para nosotros, por fin sistematizamos el problema que teníamos en lo electoral. Siempre hacíamos denuncias y tal, pero pasaba la elección y todo quedaba ahí. En esta oportunidad, en el 2012, no tanto, pero sí en el 2013, el 2012 nos dio fallas y estuvimos montados para el 2013, y en el 2013 logramos que el ciudadano entendiera que él era contralor junto con los candidatos con el candidato del proceso electoral. Y se hizo un buen informe. Yo creo que la percepción electoral de Venezuela, esto nos va a cambiar todo internamente, pero yo estaba ayer en un evento en estos días del Centro Carter, y es muy distinto ver un informe del Centro Carter del 2013 a los informes anteriores de las elecciones venezolanas. O sea, el cambio de percepción de los observadores fue total. Se dieron cuenta que no son locuras de nosotros porque las pudimos documentar. Eso faltaba. Esa documentación nos llevó a que ya tú sabes cuáles son tus fallas, cuáles son tus centros de votación más delicados. Pero no basta nada más esa radiografía. Yo voy al otro punto. A nosotros en abril nos faltó tiempo. Sí nos faltó tiempo. Sin duda, para poder haber avanzado mucho. ¿Logramos captar votos del chavismo? Sí lo logramos. Hubo una conexión, sí, pero no la suficiente. Y en las campañas que vienen va a ser más difícil. Y aquí hago el llamado a todo el mundo. Ustedes hacen un esfuerzo con este medio de comunicación. Y aquí todo el mundo está haciendo el máximo esfuerzo para comunicarnos a todos. Pero requerimos que la gente también no solo los use, sino que además multiplique lo que se dice en estos sitios. Porque ya no tenemos canales que transmitan el mensaje nacionalmente. Las noticias del juicio de Leopoldo aparecen en un medio. ¿Las sabe todo el país? No, porque ahora tú dependes mucho de que te bajen el tono de la noticia, lo suban, no le interesa, el dueño del medio le parece que no. Bueno, hay mucha gente comprando medios que no sabemos quiénes son, porque ahora los dueños no aparecen. Este es un Estado que lo controla todo. Este es un gobierno que lo controla todo. Que hace lo que hizo en Clorox. Le compran unos medios de comunicación y nos dicen que ellos no saben quién lo compraron, chicos. O sea, un Estado que es dependiente que el imperio lo va a invadir, que vienen los marcianos a invadirlo, le compra un medio de comunicación y el Estado te dice, chicos, yo no sé quién es el dueño, no me he enterado. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, sabes que las próximas campañas van a ser muy complicadas. Por lo tanto, hay que bajar, hay que hablar con la gente. Y los dirigentes, y yo digo sobre todo mi consejo a los que aspiran, esta Venezuela hay que enamorarla, no se les olvide, tiene nombre de mujer, por algo lo es. Las mujeres somos brillantes, pero complicadas. Entonces necesitamos que nos consientan, nos enamoren, nos den la flor, nos den cariño. Y esa mujer llamada Venezuela, el último que la enamoró con profundidad fue Hugo Rafael. Capriles hizo un gran intento, pero no dio tiempo. Y ahora necesitamos que entre todos retomemos esa estrategia. Ahora, yo quiero aprovechar el ejemplo. Es como, ¿cómo haces tú en una familia donde hay violencia de género? Donde el marido llega y le pega todos los días a la esposa, donde los hijos están frustrados y cansados de que vean que le pegan a la mamá, y la mamá dice, bueno, vamos a esperarnos un ratico a ver si él cambia. ¿Ok? Cuando los hijos le dicen, bueno, pero divórciate una vez. ¿Cómo hacerlo? Y el ejemplo, el paralelismo que quiero llegar es, algunos dicen que el 2019 está muy lejos. Unos quieren que sea ya, con los pies en la tierra. ¿Cómo hacer para enamorar a la Venezuela y decirle, mira, no tienes que esperar hasta el 2019, pero tengo una solución realmente atractiva que te puede cambiar la vida? Porque no es cambiar el gobierno, es cambiar la vida. Es encontrar harina pan, es encontrar más aceite, es encontrar el Euterex, es encontrar las cosas que necesitas y seguridad. Mira,
Hay una novela muy famosa, popular, que todos vimos en alguna oportunidad, que se llama Voltea para que te enamores. Esa mujer, que me parece un ejemplo impecable, que la golpean, los hijos ya le dice paciencia, paciencia, yo te garantizo, y las mujeres que me oyen, que me están oyendo lo saben, y los hombres también. Tú puedes estar ahí porque, bueno, déjame decir, el tipo cambia, pero yo no hay mucho amor. Hay un estado de resignación y de temor al vacío. Pero si tú estás parada en la ventana de tu casa un día, o en tu apartamento, o en tu loca, donde tú estés, o vienes en los Gises, como decimos en Caracas, y de repente vas ahí y ves una cosa que te dice, caramba, pase por aquí, señora, pase usted primero. Ese es el voltea para que te enamore. Te digo, es el trato, es la propuesta, es el cambio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es eso. La gente no se va a enamorar porque te parezca un afiche. O sea, la gente no se va a enamorar de ti porque tú tienes que ir a hablar con ellos. Yo lo que les digo a los dirigentes, oye, dejemos sobre todo los dirigentes que están en la base de los partidos y de las comunidades y de las ONG, chicos, salgamos a hablar sin agredirnos. Lo que yo no puedo llegar es decirte, chica, pero tú no te parece que tú debes salir conmigo, pues el marido tuyo es un lajo que te caga a golpe, no trae ni el 15 ni el último. No me digas eso porque me vas a hacer que yo me haga solidaria con lo que ha sido mi vida. Nadie reconoce errores con facilidad. Tienes que llegar y decirte, chica, te vengo a decir que hay una cosa buenísima, acompáñame, me gustaría conversar contigo. Yo creo que la seguridad es un factor que podemos arreglar haciendo esto aquí en la parroquia. Creo que el ambulatorio que no funcionaba puede funcionar o el barrio adentro. Chicos, el cubano se fue, se fugó. Tenemos que buscar otro cubano o un venezolano, pero hay que poner a alguien en ese ambulatorio. Pero si tú llegas a decirle, bueno, es que hasta cuando tú con Nicolás, que si por Chávez, no hay diálogo ahí. No hay posibilidad. O sea, yo comparto plenamente contigo. Mi problema no es solamente que se vaya Nicolás o chavismo o no chavismo. Yo quiero un cambio en Venezuela, pero el cambio pasa porque la conducta de los ciudadanos sea distinta. O sea, porque nosotros no podemos venir a actuar como aquello que criticamos. Tenemos que venir no a reconciliarnos, porque yo no me voy a reconciliar de quien no me enamoré nunca, sino a respetarnos, a tolerarnos entre cada uno. Pues. Me quedan apenas 3 minutos, Liliana. ¿Cómo haces tú para enamorar si tú eres producto o estás influenciado por tu entorno? Si tú tienes un entorno hostil, por más que tú seas una persona que te levantas todos los días con una sonrisa, bueno, voy a hacer tal cosa, llega un momento o que la cola o que te mentaron a tu mamá o lo que sea te hace reaccionar. Si el entorno venezolano es hostil, ¿cómo haces tú para divorciarte de ese entorno y llevar a un ambiente de enamorar? Porque yo no creo que el entorno venezolano es hostil. El entorno de cúpulas de gobierno que tienen temor a perder los beneficios es muy hostil. Ok, pero párame acá. Y ahí pero el venezolano de a pie no es hostil. Ok, mira, chicos, pero permíteme discrepar un segundito. Yo voy a hacer la extracción de la cúpula de gobierno. Cuando tú vas a un ciudadano común y corriente que no tenga que ver con el gobierno, y vas a hacer mercado, y de repente llega al mercado y no hay una cola, o entra al mercado y no hay harina pan, o no hay carne, o sea, te pones bravo y te calas una cola y la cola es la cola. O vas para la calle y te agarra una policía que tiene una alcabala, matraqueate, porque también aquí no se salva nadie. Entonces, cuando tú vas sumándole, yo estoy haciendo abstracción de la cúpula, que la cúpula puede ser el ejemplo de otras cosas. La realidad del ciudadano es hostil y quiera o no quiera, te lleva a un mundo hostil. ¿Cómo te sales de eso? La realidad del ciudadano es hostil y tú tienes que tratar con ese ciudadano y vuelve al punto. Ahorita las colas, la política está mucho más fácil. Si tú tienes, hay cola en todos lados, o sea, para aquí todo en cola. Yo, los que aspiran, les recomiendo, vayan a las colas a hablar con la gente. Tienes un mundo concentrado de 100, 200 personas de gratis. No pagas un bolívar y puedes hablar con ellos. Pero no vayas a agredir, no, anda a hablar con ellos. Y a plantearles que esto no puede ser, que no nos podemos acostumbrar a esto que está ocurriendo, que hay que organizarnos para responder al gobierno sin violencia. Partamos de un hecho, la violencia divide mucho y radicaliza polos. Nosotros necesitamos encuentro con debate. No encuentro, ay, mi amor, no, con debate, confrontando las ideas de lo que a ellos les han vendido. Y yo diría que a la gente de la revolución les está pasando como cuando tú estás entrando en la fase de guayabo. Ellos están ahorita en el bolero del bolero del bolero del bolero. Me imagino que cantarán todos los días ¿qué te pedí? Porque no les han dado nada, ¿verdad? No lo voy a cantar yo porque no tengo muy buena voz, pero usando un poco lo de César Miguel, creo que una construcción política en base al bolero sería ideal en el caso del chavismo, porque eso es lo que está sintiendo yo ahora. ¿Qué hace Maduro para levantar y no terminar de caer? Porque yo sí creo que él está muy mal, aunque tenga 36 puntos, pero no son de él, es la imagen de Hugo.
que en este país todos los días del mundo tú vas en el carro y ya jugó Rafael. Estás en una pantalla y ya jugó Rafael. Y todavía no hemos logrado que esa imagen sea tan superada por el venezolano porque también del lado nuestro no tienes la misma fuerza de medio para venderla a los dirigentes de nosotros. Esa es verdad. O sea, partémonos a algo. La política tiene una limitación ahora que es los medios de comunicación. Nada será masivo. Por lo tanto, tienes que irte a focalizar a la zona, a contactar a la gente para ese voltear. Pero yo sí creo que por más hostil que sea el ambiente, los venezolanos tenemos una cosa que nos lo da el Caribe. No lo tiene nadie en Latinoamérica, solo nosotros. Que nosotros estamos ante las peores circunstancias y tenemos una capacidad de humor para manejar lo que nos está ocurriendo, que es lo que ha permitido que, como en otros países del mundo, aquí no aumenta la tasa de suicidio. Aquí, lamentablemente, lo que aumenta es la tasa de asesinato, por la violencia que se está generando y por la impunidad, que no se nos olvide. No es el ambiente solo hostil, es la alcahuetería de las instituciones que no aplican sanciones ni establecen responsabilidades, que ocurren las cosas abajo. Lamentablemente Chao, se me acaba el tiempo. dinero. Muchísimas gracias, Liliana. No aumenta la tasa de suicidio porque no hay chance, porque hay tantos homicidios que no queda una cuota para el suicidio. No, pero gracias a los venezolanos tenemos buen humor, no es por eso. Somos unos tipos llevaderos. Gente, lo que se está viviendo es muy crítico y tenemos humor. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos a Hasta hablar Chente más se ríe, adelante pues. en lo que la gente pregunta, amigos.